Bueno, estamos con este pequeño inconveniente técnico. Tenemos registrada la cuenta de Cameco, de Cannabis Medicinal de Comodoro Rivadavia, pero no estamos pudiendo conectarla al vivo de Instagram. Gracias a todos por estar conectándose con nosotros y presentes en esta pequeña conversación que vamos a hacer entre dos abogados, asesores de dos ONGs muy vinculadas al tema del cannabis medicinal desde el inicio, desde dos de las que forjaron la legislación que surgió en el 2017. Y lo que nos convoca el día de hoy es esencialmente la nueva reglamentación de la ley 27350, que surgió hace 2 semanas, es el decreto 883 de este año, que lo hemos decidido llamar en esta convocatoria la re-reglamentación, porque estaba previamente reglamentado, pero de manera poco eficaz. Un segundo, ahí. Ya lo estamos sumando al doctor Galíndez. Bueno, mi nombre es Lucas Brunone, yo soy abogado especialista en algunas áreas del derecho, dentro de ellas el derecho corporativo, defensa del consumidor, de la competencia. Soy asesor legal de Cameda y participo también en la ONG. Como les decía, lo que nos convoca es esta nueva reglamentación. En el día de ayer hubo una reunión del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo Honorario es un organismo que participa en la construcción de la normativa sobre la que se garantiza el acceso al cannabis medicinal. La ONG Cameda, a quien asesoro, tiene una participación activa y es uno de los miembros del Consejo Consultivo Honorario, por lo cual esta convocatoria en el día de hoy tiene bastantes novedades que han ocurrido en el día de ayer y las cuales nos parece esencial conversar frente a todo el público interesado en estos temas. Lo primero que quiero remarcar es que la ley 27350 es una ley que habla del acceso al cannabis medicinal. O sea que en este ámbito de conversación estamos siempre hablando de derivados de la planta de cannabis que son de uso medicinal. No estamos hablando de otro ámbito. En segundo lugar, esta reglamentación viene a derogar la reglamentación anterior que, por una resolución del Ministerio de Salud, venía a convertirse en un régimen de excepción. Este es un régimen general. Antes de entrar en profundidad en este tema introductorio, les quiero hacer algunas aclaraciones relativas a mi campo de expertise, que es el derecho. Yo no soy médico, no soy científico, me excuso en algunas cosas y cuando haga referencia a cuestiones científicas o a cuestiones médicas voy a hacer referencia al equipo de científicos y médicos que integran y dirigen la ONG para la cual estoy trabajando en este momento, y voy a ser muy criterioso en citarlos a ellos y en hacer referencia a lo que ellos me transmiten y transmiten como información científica relevante. Respecto de las cuestiones de derecho, estamos hablando de un decreto reglamentario. Las leyes en Argentina, incluida la Constitución Nacional, tienen jerarquía. Es decir, nuestra ley máxima es la Constitución de la Nación Argentina, luego vienen las leyes nacionales, luego vienen los decretos, luego vienen leyes provinciales, luego vienen decretos provinciales. Hay toda una jerarquía de normas a través de las cuales se va logrando la eficacia de los derechos contenidos en esa normativa. Es decir, una vez que el Congreso sanciona una ley, esa ley puede ser de dos características. Una se llama operativa, es decir, que su eficacia se produce directamente, no necesita una ley de rango inferior, una norma sería en este caso, que puede ser un decreto reglamentario, una resolución, una disposición, etcétera, dependiendo del organismo administrativo, es decir, del Poder Ejecutivo, en donde caiga la aplicación de esa ley. Y hay leyes que se llaman programáticas. En este caso, estamos dentro de una normativa que es de tipo programática. Tanto la ley 27350 como su decreto reglamentario contienen una serie de derechos, que es el derecho de acceso al uso de cannabis medicinal, a pesar que es una ley que ha sido titulada de investigación científica. El derecho que está garantizado es el derecho de acceso a la salud, es el derecho al acceso de cannabis medicinal, que es lo que necesita una persona que tiene una determinada patología y que
literalmente modifica su vida frente al uso del cannabis medicinal o accediendo a uso de cannabis medicinal. Esto es muy importante porque por la ansiedad que se produce a veces con las noticias y las novedades que ocurren en otros ámbitos, donde el desconocimiento, por eso yo remarco mucho el tema de acceso a cannabis medicinal. El desconocimiento a veces o la falta de información adecuada o inadecuadamente transmitida, vamos a decirlo así, genera una ansiedad o un rechazo o determinadas percepciones o prejuicios en la sociedad que terminan complicando lo que en definitiva viene a solucionar problemas gravísimos, pues estamos hablando del derecho a la salud, a la vida, a gozar de una vida sana, de un ambiente sano también. Entonces, volviendo al tema normativo específicamente, la sanción de este decreto reglamentario, derogando el decreto anterior, que es el 738, convierte el régimen, lo que era un régimen de excepción, en un régimen general. Cuando digo régimen de excepciones, anteriormente se podía acceder al uso de cannabis medicinal únicamente para una patología determinada y debía ser prescrito por médicos especialistas determinados. Estamos hablando de epilepsia refractaria y estamos hablando de neurólogos infantiles o neurólogos. O sea, esa era la única forma de acceso y a través de un sistema que vamos a seguir explicando más adelante y a través de un registro. Un segundo, que parece que lo tenemos a Martín. Mil disculpas por esto. Bueno, mientras Martín se conecta. Estamos esperando. Bueno, el nuevo régimen, lo primero o lo más trascendente es que establece que se acaba el régimen de excepción. Es decir, que a partir de ahora el cannabis de uso medicinal puede ser recetado por cualquier profesional de la salud, es decir, un médico debidamente matriculado, pero que no tiene que tener una especialidad particular, sino que tiene que indicar la patología para la cual prescribe el uso del cannabis medicinal. Los otros hechos trascendentes es que el acceso puede ser, esto ya estaba en la legislación anterior, el acceso puede ser gratuito o puede ser a través del sistema de cobertura de salud. Un segundo. Es decir, el Estado garantiza a través de esta normativa el acceso gratuito al cannabis medicinal. Ese acceso se puede dar de tres formas diferentes. La primera es el acceso gratuito indicado por un proveedor del Estado. La segunda es a través de una indicación médica. Sí, un segundo, porque seguimos con este problemita. Está invitado, pero queda como esperando.
El segundo puede ser a través del autocultivo, y esta es una verdadera novedad. El autocultivo o el cultivo se puede dar de diferentes formas, ya vamos a entrar ahí. También se puede dar a través de especialidades médicas, esto es, igual que cualquier medicamento, se debe registrar ante la autoridad de control. Esas son todas las disposiciones que estamos diciendo. Bueno, un segundo, por favor. Es decir, como se receta cualquier otro medicamento cuando van al médico, diagnostica alguna patología y el médico prescribe un medicamento, esto pasa a ser igual. Por eso decimos que se convierte o pasa a ser de un régimen de excepción para una patología determinada, específica, taxativamente enunciada en la ley. Ahora eso deja de ser así, pasa a ser abierto y cualquier médico sin tener una especialidad y para cualquier patología lo puede prescribir como prescribe cualquier otro medicamento, es decir, a través de su formulario. Esto está todo regulado en leyes determinadas, por eso decimos hay un plexo normativo que orbita alrededor de lo que tiene que ver con este decreto reglamentario y con lo que tiene que ver con esta ley, con lo cual el resto de la normativa, siendo que esta es una normativa programática, es decir, que su aplicación no es directa porque necesita de otras normas. O sea, yo quiero dejar esto bien claro porque puede haber eh, abogados que estén escuchando esto, y yo, a ver, el derecho garantizado, el derecho contenido en la norma siempre está garantizado, ¿de acuerdo? Más allá de las leyes que estén inferiores o de la normativa inferior con la cual, o la que se requiere para que se dé la eficacia específica, la eficacia determinada para el cumplimiento de la norma o el acceso a esa cosa que en este caso es el aceite o el cannabis medicinal que garantiza la normativa. Un segundo. Me parece que ahí nos podemos conectar. Buenas tardes, Martín. ¿Me escuchás? Perfecto, muy bien. No se te ve. Debe estar aceptándome. Un segundito. Mirko, Ahí se te ve y se te... Mirko, Martín, Mirko. estamos escuchando. Sí, sí, un segundito. No, ¿de dónde se da vuelta? Por allí. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, señor? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Un gusto. Igualmente. Bueno, Bueno, acá estamos, muy igual atentos. estamos describiendo la nueva normativa, hablando un poco de la transformación de este régimen de excepciones, de cuáles son las formas de acceder que establece ahora la normativa al cannabis medicinal. Siempre estamos hablando de cannabis de uso medicinal. Eh, en ese sentido, estaba comentando que, como estamos hablando de una especialidad médica, y lo establece la normativa nueva, estamos hablando de la registración de este derivado del cannabis como un medicamento. Se registra cualquier medicamento. Actualmente, en Argentina, la normativa que regía fue derogada, lo que permitía era la importación de derivados de cannabis de uso médico y de grado médico, y es muy importante la diferencia, para que se pueda atender la patología de la persona o el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía que importar? Porque no existían en Argentina especialidades médicas registradas.
de cannabis de uso medicinal. Es más, hay una sola en este momento registrada y según con la última información, no hay lote, no hay primer lote todavía, porque hay está otorgado un registro de un cannabis de grado médico, todavía no se puede adquirir porque no existe el primer lote todavía para ser comercializado. La segunda es que esa comercialización se produce a través de farmacias, lo cual hay que modificar la normativa que regula a las farmacias, a las farmacéuticas, a la farmacopea. En tercer lugar, el acceso también se puede dar a través de formulaciones magistrales. Para que esto exista, ¿dónde uno pide formulaciones magistrales? En farmacia, también. Respecto del autocultivo, es decir, el régimen de importación continúa vigente. Y algo que es importante aclararle a las personas que hayan estado en tratamiento de adquiriendo cannabis de uso medicinal con la normativa anterior que fue derogada, es que lo pueden seguir haciendo. El régimen actual no deroga lo que está, sí deroga el régimen anterior, pero el acceso al cannabis, por ejemplo, una persona que tenía prescrito cannabis tratado, que el cannabis estaba funcionando perfecto, va a poder seguir adquiriéndolo que venía haciendo, no es que no lo va a poder. Respecto del autocultivo, esto se puede dar tanto para el paciente como por terceras personas. Es decir, estas terceras personas es lo que se conoce como el cultivador solidario o las ONGs, las asociaciones civiles, que ahora aparecen habilitadas para realizar este tipo de actividades, pero siempre bajo la obligación y la premisa de una prescripción médica y la indicación de una patología. Para esto se creó, ya anteriormente estaba creado, pero ahora no se vuelve a circular, sino que además se da una operatividad, fue presentada ayer en la reunión del Ministerio de Salud y por participación del Consejo Consultivo, donde se crea lo que se llama el ReproCan, que es el programa de cannabis. Acá tengo una historia y estamos para explicarle un poco a la gente que nos está viendo de qué se trata esto y cómo funciona. Es decir, para poder acceder al autocultivo o al cultivo a través de terceros, hay que hacer sí o sí un registro. No se puede acceder a algo normal, digamos. Ese registro se hace a través del sistema TAD, de trámites a distancia. Se está utilizando el mismo sistema digital que se está utilizando para sacar los permisos de traslado del COVID. Esto no somos voceros del Estado, pero sí es importante que la población que necesite esta información, bueno, explicarles un poco de qué se trata esto, que es novedoso 100%. ¿Quiénes pueden acceder? Los pacientes que lo soliciten con fines medicinales o terapéuticos, como decíamos. Ahí después vamos a entrar un poco y esto fue marcado por los asesores médicos y científicos de las ONG, respecto de, hay una diferenciación dentro de la normativa que después la vamos a tocar un poco, en la que a nivel médico-científico no estamos de acuerdo con la literalidad utilizada, ni la clasificación o diferenciación de lo que en definitiva es la misma cosa en estados o en efectos diferentes, en estadios distintos. Perdón. Los segundos que pueden acceder son las personas o entidades que necesiten cultivar para un tercero, y por último los profesionales de la salud que necesiten certificar a los pacientes. Ahora vamos a explicar un poco esto. En realidad son 4 categorías, pero una de esas categorías, que es, podemos llamarlo los que cultivan para un tercero, la ley dice que necesitan cultivar, pero la necesidad en realidad es del paciente, no del cultivador. Los que se registran son el paciente o el representante legal. Acuérdense que los menores, los representantes legales de los menores, naturalmente son los padres, eso lo otorga la ley. Después puede ser un curador, puede ser un apoderado. Eso. También hay que tener a mano la documentación que respalde la representación legal de la persona incapaz, ya sea por edad o por otras cuestiones. En segundo lugar, la otra persona que tiene acceso a este registro es el cultivador. En tercero, el médico. Y en cuarto lugar, son las ONGs vinculadas a la salud. Esas ONGs tienen que tener personería jurídica otorgada y tener su documentación societaria en orden, obviamente. Tienen que completar formularios con datos personales, datos del representado en este caso. Se genera un código,
que es un código de paciente específico, y el DNI. Ese código y el DNI se lo van a pedir a todos el resto de los validadores del sistema para que se pueda dar ese acceso o esa autorización y certificación, que después ahí va a ser muy interesante que Martín nos cuente un poco respecto de las autorizaciones y los registros, porque algo que no comenté al inicio, a pesar de que hablé de la normativa, de qué tipo de normativa estamos hablando, es que esto es la República Argentina, es un Estado federal, y tenemos legislación delegada y no delegada. La nación tiene distintas materias y ámbitos y competencias sobre los cuales puede legislar para todo el país, y otros donde legisla en ámbito nacional, pero las provincias tienen su autonomía legislativa, con lo cual pueden o adherir a la ley nacional o a la normativa nacional, o pueden generar su propia normativa si es que tienen la competencia para hacerlo porque no la delegaron en la nación. Bueno, la ONG, dijimos, tiene que tener representante legal, obviamente. Cuando el paciente se carga en el sistema y se le genera este código, la ONG o el cultivador va a contar con ese código, y cuando ingresa al sistema va a tener que cargar el código y el DNI del paciente que se cargó, ¿de acuerdo? Ese es como un segundo paso dentro del sistema. Y por último, va a tener que cargarse el médico. Hay bastantes obligaciones para los médicos, por eso decimos que falta mucha normativa todavía para adecuar, para que este sistema funcione eficientemente y que haya acuerdo médico-científico respecto de las cuestiones contenidas acá. El médico hace lo mismo, va a buscar al paciente por el DNI, por el código que se generó, tiene que indicar la patología, y acá viene algo que, Martín, si me permitís, lo dejamos para después, para presentar rápidamente el ReproCan, y dejamos para después esto de que tiene que prescribir la cantidad de plantas. Ayer escuchamos varias opiniones de científicos y de médicos respecto a esto, después estuvieron las opiniones de otros que no estaban presentes, que son bastante contundentes y con fundamentos fuertes como para decir esto no va a traer tela para cortar. Y el médico además debe cargar la declaración jurada y el consentimiento informado. Y estos formularios de declaración jurada y consentimiento informado van a estar dentro del sistema, los genera un PDF, los tiene que imprimir, los tiene que firmar y los carga como una imagen. Está bastante simple como está todo el funcionamiento de los organismos estatales ahora, no solamente a partir del COVID, sino esto ya es una ley del 2016 que le exige al Estado que las gestiones se digitalicen, y la despapelización del Estado, como también se debe llamar esa normativa. Cuando está cargada toda esta información, las declaraciones juradas, y el médico lo valida, va a haber un moderador del Ministerio de Salud, que es el que va a revisar la carga de todos estos datos, y se emite el famoso certificado. Que ese certificado tiene dos efectos fundamentales. El primero es que va a permitir cultivar para los fines específicos, para la patología específica, en las cantidades específicas, y el segundo es que va a permitir el transporte, porque puede no coincidir el domicilio de donde se cultiva con el domicilio donde debe ser administrado el cannabis medicinal. Dejo la parte de las plantas para más adelante, Martín. Algunos temas para charlar de la reunión de ayer. Queda claro que no hay consenso y falta mucha normativa, sobre todo respecto de lo que tiene que ver con el registro de las especialidades médicas. Recordemos que hay normativa internacional a la que Argentina está adherida, tratados internacionales, organismos internacionales, donde todavía... la Organización Mundial de la Salud esta semana tiene una reunión para definir algunas cuestiones relacionadas con el cannabis, y para que la comercialización para uso medicinal se allane de una vez por todas y que se pueda generar la normativa necesaria para la... Martín, ¿qué opinas vos respecto de el registro y esto de, comentado ayer, hay algunas cuestiones, yo en este momento voy a transmitir cuestiones manifestadas por el Ministerio de Salud o integrantes del Ministerio de Salud, que tienen que ver con el único que puede emitir el certificado de habilitación es el Estado Nacional y el Ministerio de Salud. Y ahí, Martín, me gustaría que nos cuentes, que tenés conocimientos profundos sobre esto, respecto de la cuestión federal y la cuestión, o sea, provincial y nacional dentro del ámbito federal de la República Argentina. La situación del federalismo sanitario implica que las provincias tengan dentro de sus competencias la posibilidad de fijar políticas sanitarias.
Es necesario tener en cuenta que el cannabis medicinal responde a una cuestión sanitaria y no criminal. Evidentemente, como en el ámbito del cannabis medicinal, hay mucha gente que toma el cannabis medicinal como una herramienta para acceder al cannabis recreativo. Por ahí se presta demasiada confusión este hecho, porque en definitiva es importante, reitero, tener en cuenta que estamos hablando de una cuestión de salud y no una cuestión del derecho penal, independientemente de que la ley de cannabis medicinal hable del artículo 5 de la ley de estupefacientes. ¿Qué digo con esto? Digo con esto que invocar el hecho de que estemos frente a una ley de estupefacientes de carácter federal no implica quitarle la naturaleza jurídica, la razón de ser a todo lo que tiene que ver con las normativas de cannabis medicinal, con las políticas sanitarias y, por supuesto, con aquellas potestades que las provincias no le delegaron a la nación. ¿Y qué potestades las provincias no le delegaron a la nación? Un montón, entre ellas aquellas que tienen que ver con la salud. Podríamos hablar de la educación y de la seguridad, pero en este caso nos vamos a quedar simplemente hablando de la salud. Entonces, el primer punto es que las provincias podrán, de manera concreta, llevar sus propios registros y podrán tener autorizaciones que se emitan desde los registros provinciales. Esto es absolutamente opuesto a lo que dijo ayer la máxima autoridad del Ministerio de Salud, pero bueno, más allá de que en mi caso adhiero a la iniciativa y a la reglamentación, creo que en este caso hubo un desvío interpretativo por parte de quien llevó la palabra, porque aparte esto está planteado en la misma reglamentación que autoriza a que los registros expidan autorizaciones, y esto siempre y cuando se den dos condiciones. En primer lugar, para que un registro provincial pueda expedir una autorización, me refiero a los registros provinciales que se creen para poder obtener la autorización, primero tiene que estar la provincia adherida a la 27350, que es que una provincia se adhiera a una ley nacional. Es muy simple. La legislatura, como lo han hecho aproximadamente 17, 18 provincias de Argentina, el poder legislativo, digo la legislatura porque en algunos lugares hay poder legislativo unicameral y en otros casos bicameral, el poder legislativo de cada provincia va a decidir adherir a la ley 27350, y una vez que la adhiera, los efectos de la ley 27350 tienen aplicación directa en el ámbito de la provincia. Pero a los efectos de que un registro emita autorizaciones que puedan ser utilizadas, no hace falta, reitero, no hace falta que haya mayor ratificación que la información al Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud no reserva en aquellas provincias donde se adhieren a la ley 27350, no reserva la facultad exclusiva para emitir la autorización. Cualquier opinión en contrario, yo le sugiero, sea funcionario, organización civil o quien fuere, que le dé una segunda mirada a la reglamentación, que es muy clara en el párrafo tercero, cuando hace referencia, en el párrafo tercero del artículo 8, cuando hace referencia a la cuestión de los registros. Así que esto hay que dejarlo claro. Nosotros ayer participamos con Cameda en la reunión del Consejo Consultivo, nosotros dos como abogados y la presidencia de nuestra institución, y bueno, la verdad que por respeto nos parecía bien escuchar las posiciones, pero también ahora en un vivo de Cameda me parece adecuado dejar bien en claro que las provincias que adhieran a la ley tienen la potestad, podrían llegar a emitir su registro, a emitir las autorizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la defensa del federalismo implica que las provincias puedan dictar actos de salud pública independientemente que sus efectos se le opongan, o sea, esta autorización se oponga a una cuestión criminal como es la persecución que la ley de estupefacientes prevé. Lo digo de otra manera, para que no haya dudas. Aquel cultivador, aquella organización no gubernamental o aquella familia que se registró debidamente, o sea, como vos decías, con su médico, con su patología y cumpliendo todo aquello que deba cumplir, en la provincia, vamos a poner un ejemplo, en una provincia X que está adherida, si tiene un registro creado y extiende después del registro la autorización, esa autorización
salvo que cambien el decreto, puede ser oponible a cualquier persecución criminal. Así que esto es importante aclararlo. Por ahí es raro porque en el gran porcentaje de las actividades que impulsa la autoridad local, la autoridad nacional, perdón, hay una coincidencia, por lo menos de mi parte, pero en este caso sostengo que quien asesoró a la funcionaria que ayer hablaba tuvo una mirada equívoca de lo que dice realmente el decreto. Sí, también ahí definitivamente esto que planteás, que desde el punto de vista jurídico, legal y de técnica legislativa, requiere definitivamente una mayor participación, requiere mayores ajustes técnicos, no solamente de criterio técnico legal y de criterio de facultades delegadas, no delegadas, concurrentes, sino que además requiere de consenso, porque en definitiva de lo que estamos hablando siempre es del derecho a la salud y del derecho al acceso, con lo cual tiene que haber un consenso entre, porque si vamos a empezar a quedarnos con el justificativo legal, que obviamente que es lo válido y es lo que nosotros como abogados debemos expresar, pero también en este ámbito y sobre este tema, o esta temática en particular, tiene que haber un consenso respecto de que los registros haya un certificado único y que ese certificado sea el que se pueda emitir, que haya un consenso respecto de la carga de datos dentro de un registro provincial, pero se emita un certificado que sea uniforme. Pero digamos, faltan ajustes que todavía no se están tocando o se están tocando de una manera que van a dejar demasiados vacíos legales y pueden causar bastantes dolores de cabeza. Pero, colega, el decreto establece de manera expresa que la autoridad de aplicación puede coordinar con las autoridades locales que hubiesen adherido, tanto que tengan sus registros para que expidan las autorizaciones correspondientes, porque la finalidad del registro no es saber quiénes son pacientes canábicos. La finalidad del registro es emitir las autorizaciones. Por lo tanto, crear registros y no poder emitir autorizaciones le quita sentido a la creación del registro. Pero aparte esto está estrictamente mencionado en el ámbito del decreto reglamentario de la ley 27350, que aparte de esto, en su espíritu plantea el federalismo, o sea, la posibilidad de que las provincias tengan un rol activo como un pilar de su construcción. Y no nos olvidemos que la primera ley dentro de la nación no fue la ley nacional, fue la ley que se dictó en la provincia del Chubut, que dio lugar a otras legislaciones provinciales para que luego aparezca la ley nacional. Entonces, digo, en esto del registro, que los que están en las provincias, inclusive en la propia ciudad de Buenos Aires, si mañana hay un registro de la ciudad de Buenos Aires, ese registro de la ciudad de Buenos Aires tranquilamente puede, siempre y cuando se adhiera a la ley, cosa que todavía la ciudad de Buenos Aires, si no me falla la memoria, no lo hizo, pero si se adhiriera a la ley de cannabis medicinal, podría tener su registro para emitir el correspondiente certificado y de esa manera evitar la persecución penal en el caso de ser cultivador o usuario de cannabis medicinal. Bien, de acuerdo. Ahí, yendo también a algunas cuestiones que van a presentar desacuerdos, ya lo están presentando, al menos en el ámbito médico-científico, también en el ámbito de jurídico, que es el que nos compete a nosotros, se hace una clasificación respecto de lo que es cannabis de uso medicinal, cannabis terapéutico y cannabis para cuidados paliativos. Entonces, la realidad es que esa clasificación no existe a nivel técnico-científico. Acá estamos hablando por la boca de los integrantes de las ONGs a las cuales asesoramos, que expresan que el cannabis de uso medicinal es el cannabis de grado médico. ¿Y esto por qué lo traigo a colación ahora? Porque lo quiero vincular al registro. Porque el registro, bueno, la primera cuestión que creo que se me pasó por alto es que los datos que están cargados están bajo la Ley de Protección de Datos Personales 25326. O sea que esos datos que están cargados ahí es información súper sensible, con lo cual el resguardo que tiene que tener es absoluto, pero además de la información y del certificado que habilita para evitar la condena penal o la persecución penal, también el espíritu de la ley es el acceso de cannabis de grado médico, es decir, tiene que ser cannabis que tiene que tener 3 etapas de control, que es el control agrario, es decir, cuando la planta se cultiva, el control del proceso y el control de la certificación
por el registro y antes de su expendio al público y de la prescripción por parte de los médicos. ¿Qué queremos decir con esto? En el autocultivo, esto puede que no se cumplan estas necesarias etapas para que el cannabis sea de grado médico, teniendo en cuenta, y acá otra vez estamos citando, o estoy citando puntualmente a los científicos de las ONG que dicen hay que tener mucho cuidado con pretender que un cannabis un aceite de cannabis, vamos a decir que no es, o sea, cannabis de uso, cuando hablamos de cannabis de uso medicinal y de grado médico no hablamos de aceite de cannabis, puede haber muchísimas formas, puede ser en pastillas, puede ser en tintas, tinturas, etcétera. Bueno, yo no me voy a meter tanto ahí, pero digamos, no es el único y por ahí se nombra aceite cuando en realidad existen muchos más derivados que eso. Voy a ir un poquitito más rápido, Martín, porque esto está dentro de las preguntas que nos estaban haciendo, es decir, primero, ¿cómo se controla a nivel fitosanitario? Es decir, ¿qué pasa con el cultivo de la planta y dónde está el control y las buenas prácticas para el cultivo de una planta para luego sacar un derivado para atender una patología? Y ahí hay un problema. Entonces, lo que plantea el Estado hoy, lo que está planteando, es un control ex post. Es decir, que pretende controlar a través de una red constituida por las ONGs, distintos organismos que participan junto con el Ministerio de Salud y que van a ser coordinados, el control de esos derivados obtenidos a través del autocultivo. Bien. Entonces, perdón. No, Martín, es para comentarlo, para charlarlo con vos. No, está bien. Mira, uno de los puntos tiene que ver con los comentarios del vivo. Digo, acá se pregunta si hay o no posibilidades de que las ONG cultiven, etcétera, etcétera. Seguramente entró más tarde al vivo, pero hay que insistir con esto, que sin un médico, sin una patología, no hay posibilidades de obtener la autorización para el cultivo. O sea, hay que ser reiterativo con esto. Lo fundamental es que haya un médico y que haya una patología. Pero aparte hay que insistir en que miren la ley, porque la ley es concreta y dice que las patologías que puedan ser tratadas con cannabis tienen dos fuentes. ¿De dónde salen las patologías? ¿Quién decide qué patología puede ser tratada con cannabis para que el registro permita la inscripción? Más allá de que sea un familiar, un paciente, o que sea familiar, paciente o ONG. ¿Quién puede crear esto? Bueno, puede crear esto un médico de salud pública, como dice la ley, o la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud. Entonces, si un médico de un hospital establece que la sintomatología de un tratamiento de VIH debe ser tratada con cannabis, si el médico de salud pública crea derecho, digámoslo así, crea derecho para su paciente, puesto que la ley establece una clasificación entre qué médicos pueden crear patologías. Ahora, si es un médico que no corresponde al ámbito de salud pública, esto debe ser tomado de una reglamentación que diga qué patología sí y qué patología no. Actualmente, la reglamentación especifica solo la epilepsia y alguna clase de epilepsia refractaria. Sin embargo, esta nueva reglamentación seguramente traerá mayores posibilidades. ¿Por qué esto? Porque preguntan como si el cannabis sea una especie de tratamiento medicinal autorrecetado, y esto es un mito. Esta es una fantasía que por ahí algunos que se suman al cannabis medicinal, pero quizás tengan el interés de ejercer sus libertades individuales de cultivar y por temor buscan el paraguas del cannabis medicinal, han alimentado el mito que yo tengo con cannabis, voy a poder directamente diciendo mi abuela está enferma, obtener un rechazo a la persecución penal. Y esto no es así. Esto no es así. Hay que tener cuidado porque una cosa es la publicidad y los anuncios políticos y otra cosa es la profundidad de la legislación. Esto me parece que en virtud de las preguntas que aparecen hay que ser muy claro y muy perceptivo. Y si una ONG decide que sus socios, sus afiliados o como se llamen,
sean parte de un cultivo, esos cada uno van a tener que tener su propia indicación médica. No es que la ONG va a decir, bueno, ok, somos 20, somos Cameco, Cannabis Medicinal Comodoro, entonces nuestros 20 afiliados o asociados van a poder gozar de los beneficios de ser parte de Cameco. Esto es falso, porque la reglamentación claramente establece que por patología se autoriza. Entonces, lo que puede pasar es que si nosotros creemos que el cultivo colectivo es abarcativo de todos, esto no es así. Sigue siendo una autorización de carácter individual donde tiene que haber un médico y una patología. Por supuesto, un paciente, y el médico debe ser de salud pública. Y si no hay nueva reglamentación, hoy por hoy nos encontramos solamente ante la epilepsia refractaria. Por eso es importante en este vivo que estemos permanentemente informados, y también aquellos pacientes que necesitan que sus patologías estén dentro de la reglamentación, bueno, empujemos entre todos para que esto pase. Exacto, por eso al inicio, Martín, decíamos que esta norma es operativa respecto a algún contenido, pero es programática, y expliqué un poco de qué se trataba eso, porque necesita todavía normativa conexa, inferior, de distintas órbitas dentro del ámbito de otros organismos del Estado, por ejemplo ANMAT, que empiece, ANMAT tiene que habilitar para que esto esté en las farmacias, y le tiene que dar un número de registro, tienen que pasar muchas cosas, aparte de lo que contabas recién, para que esto empiece a tener una aplicación práctica efectiva. Porque por ahora, bueno, está bien, es un avance definitivamente de estar una sola patología específicamente nombrada. Estamos ahora con la posibilidad de que a través de esta otra normativa conexa y necesaria se empiecen a indicar cuáles pueden ser las otras patologías que pueden ser tratadas. Y aparte que, bueno, no existe más o se derogó la especialidad médica específica, ¿verdad? Antes era únicamente un tipo de médico que solamente podía, tenía que ser un médico neurólogo infantil, que era el único que podía prescribir cannabis medicinal y a través que se tenía que importar. Ahora eso ya está derogado y puede ser un médico de cualquier especialidad que esté debidamente registrado y matriculado. Sí, en realidad, esto no, ¿qué médico puede o no puede establecer la patología? Surge de la ley, no surgía de la reglamentación, es la ley la que establece específicamente esta cuestión. Pero de todas maneras, la idea sería que todos los médicos sean responsables frente a la necesidad de tratamiento con cannabis medicinal. Porque si bien es cierto que venimos de 50 años de prohibición, también hace muchos años que hay muchos pacientes que desde la clandestinidad han recibido su tratamiento con cannabis. Entonces es muy importante que los médicos asuman este rol protagónico, investiguen, y por supuesto Cameda tiene muchísima información que puede serle útil tanto al médico como al paciente. Ahí estaba viendo preguntas frente al pedido de información. Toda la información, incluyendo este vivo, va a estar a disposición en la página de Cameda. Por lo tanto, aprovecho la invitación para que lo que no pueda surgir de este primer vivo por Instagram, que seguramente es el primero de varios, puedan ir a la página de Cameda, y ahí van a encontrar las respuestas que hoy quizás podamos omitir. Sí, algunas que le vamos dando, que el ReproCan todavía no está habilitado, recién se creó el sistema, se creó la digitalización, se está creando lo que es el flujograma de cómo va a funcionar esto, pero todavía no está habilitado. Faltan bastante agua. Una aclaración es que esta reglamentación establece 60 días para que se ponga en funcionamiento lo que contiene. Estamos dentro del plazo todavía. Otro tema que había dejado dando vuelta tiene que ver con, y tomando lo que decís de la preparación y la capacitación de los médicos. Bueno, desde Cameda vamos a empezar a presentar una serie de programas de capacitación y entrenamiento para los profesionales de la salud, los que estén vinculados al sistema de salud. Puede ser útil para más, no solamente para médicos, para muchos. Vamos a abarcar temas científicos, temas médicos, temas legales. Estamos trabajando en currícula de estos programas y que lo consideramos esencial porque además
como ONG hay una obligación también respecto de la educación, la difusión y la capacitación, además del compromiso social, digamos, y moral y ético. Un tema que me quedó ahí, Martín, es esta diferenciación, insisto en esto, digamos, de el uso de cuando se habla de cannabis medicinal, terapéutico y para paliativo del dolor, digamos. El cannabis de uso medicinal, lo dijimos antes, es el cannabis de grado médico. Terapéutico es el efecto, y paliativo para tratar el dolor es el fin que busca el médico. Acá, de nuevo, estoy hablando por la voz de los asesores y los integrantes médicos científicos. Con lo cual ahí también, yo por lo menos considero que hay una deficiencia legislativa en marcar esto como cuestiones diferenciales, cuando en realidad no son cuestiones diferenciales, son aspectos de la misma cosa o son etapas de la misma cosa. Y esto me parece importante remarcarlo porque va a ser materia de análisis y quizás de modificación o de aclaración por parte del Estado para hacer contenido en una normativa que tiene que ser bastante más clara respecto a estos temas. Sí, Martín, ¿nos excelente. Me gustaría responder dos cositas Sí, puntuales de los participantes del vivo. Una, ¿quiénes van a ser proveedores de la empresa farmacéutica? Eh, de la industria farmacéutica, bueno, el Estado, en la ley 27350, en principio, reserva el monopolio mediante el INTA, el CONICET, la Administración Nacional de Laboratorios Públicos, para ser quien produce y eventualmente distribuye, ya sea en forma gratuita para los que no tengan cobertura de medicina prepaga o por medio de las obras sociales, podría llegar a ser con un precio que asuma las obras sociales. En principio, entonces, a las farmacias se llegaría por la producción pública, pero el reglamento ahora lo que habla es que aquellas farmacias que estén autorizadas con farmacéuticos, que no todos los farmacéuticos pueden llevar adelante preparados magistrales, van a poder tener la planta proveniente ya sea de la producción nacional, las flores para producir el cannabis, ya sea de la producción nacional, y por qué no, mediante algún acuerdo con alguna organización no gubernamental que se dedique a llevar adelante este tipo de cultivos, porque esto no está prohibido. Es un no, vacío de los que vos estabas haciendo referencia. Entonces, es cierto que todavía hay un camino, pero la mejor manera de transitar este camino, desde mi punto de vista, no es esperar la reglamentación, sino empujar desde la necesidad de cada uno de los pacientes y de cada una de las provincias y ciudades, todo aquello que tenga que ver con la regulación del cannabis. Y hay muchísimas formas de empujarlo. Pero bueno, para eso están las ONG, los legisladores, los poderes ejecutivos, pero esta fue una construcción que surgió de la gente hacia la medicina, no de la medicina hacia la gente. Y este camino es el camino que ha permitido llevar adelante conquistas, digámoslo así, en el derecho de la salud, y creo que es el camino que tenemos que seguir transitando. totalmente de acuerdo. Los abogados decimos y en las cátedras que los hechos preceden al derecho, así que definitivamente la sociedad y las personas es la que tenemos que empujar, lograr esos derechos para que después venga el Estado y conjuntamente con las organizaciones sociales y los participantes generemos el marco normativo adecuado. Martín, el tiempo nos corre y lo tenemos a Cristian que nos está apurando antes de que se nos escape el video, que lo queremos dejar guardado en Instagram TV. Bueno, agradecerle a todos la participación y haber compartido con nosotros esto. Quedaron un montón de cosas afuera, lo sabemos, pero vamos a seguir con esta temática y transmitiendo toda esta información que se va generando dentro de lo que es la generación de la reglamentación para el acceso de cannabis de uso medicinal. Martín, un verdadero gusto como siempre. Te abrazo desde la provincia de Santa Fe y bueno, un saludo para todos. Les recuerdo Cameda, Cameco, dos ONGs de enorme prestigio y donde se pueden informar constantemente de lo último que está ocurriendo respecto del cannabis de uso medicinal. Muy buenas tardes, buen fin de semana.